¿Qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a mi taller. Pues bien, después de varios días, semanas sin darme el tiempo de grabar un nuevo video, otra vez enfocándonos nuevamente en los cepillos para carpintero, pues ahorita que estoy un poco más relajado esta semana, agarré un poquito más espaciado el trabajo. eh, Pensé en explicar un poco, no tanto sobre las características de los cepillos como tal, sino diferentes, por ejemplo, en Stanley, diferentes líneas de producción que tuvieron, las diferencias, por ejemplo, de los cepillos americanos con los que podemos encontrar hechos en México y algunas otras marcas que también pueden ser buenas opciones como para encontrarse ya sea en mercados sobre ruedas, de segunda mano, etcétera, y que si se los encuentran pues pueden ser una buena opción también para comprar y tenerlos como cepillos de uso. Pues bien, primero los cepillos Stanley fabricados en Estados Unidos, eh, aparte de su línea Bailey, la que todos yo creo que conocemos, Stanley Bailey, que esto se refiere a un fabricante de cepillos que patentó varios de los ajustes de los mecanismos que pues se hicieron clásicos en los cepillos de carpintero en estos tiempos que se iban desarrollando. Pero aparte de los cepillos Bailey, también tuvieron su línea premium, por así decirlo, de alta gama, que fueron los Stanley Bedrock. Estos, la principal diferencia, o bueno, una de sus principales diferencias es en cómo sienta la rana en el cuerpo del cepillo. Tradicionalmente conocemos ese tipo como de ensamble o donde sienta la rana, que típicamente es esta barrita de acá atrás, que a veces incluso está dividida tal vez en dos puntos, pero como en este caso está completa la barrita y otros dos puntos en la parte de abajo. Entonces en total tendremos ya sea 4 puntos de contacto o 3 puntos de contacto, uno arriba y dos abajo. Pero las de la línea Bedrock estaba toda esta plancha completa en la parte de abajo en contacto. Y aquí incluso tenía como unos pequeños canalitos que funcionaban como riel que evitaba el movimiento lateral de la pieza de la rana al momento de estarla ajustando. Cosa que normalmente cuando estamos ajustando esa pieza en un cepillo tradicional o de tipo Bailey, por así decirlo, pues tiene bastante movimiento cuando le estamos ajustando. Entonces este tiene más superficie de contacto y aparte pues tiene esas guías o sea, encaja bastante bien. Ahora bien, estos fueron los primeros tipo Bedrock que salieron, pero después también les hicieron unos cambios. Básicamente, los primeros, eh, esta parte de los costados, que serían como las mejillas, los laterales del cuerpo del cepillo, tenían la misma curvatura, la misma forma que los de la línea Bailey. Después, para diferenciarlos, se les hizo esta otra forma. Es como que la misma línea, pero cortada de forma cuadrada aquí en la parte de arriba. Y el otro cambio que se les hizo fue que normalmente cuando queremos hacer un ajuste en qué tan pegada está la rana a la boca del cepillo, normalmente tenemos que aflojar, ya sea en el tipo Bailey o en los primeros tipos Bedrock, aflojar los dos tornillos. O sea, primero quitar la cuña, quitar la contracuchilla, quitar la cuchilla y aflojar dos tornillos. Y después, si tiene el ajuste para la rana en la parte de atrás, pues ajustamos este tornillo para avanzar o retroceder la posición de la cama, de la rana. Entonces, el ajuste que hicieron o la modificación que hicieron en la línea Bedrock es que no es necesario quitar todas las piezas del frente, la
cuchilla contra cuchilla, sino que simplemente se aflejan estos dos tornillos de acá, que estos dos tornillos están sujetando unos pins que serían como estas piezas de aquí, pero en vez de tener cabeza pues de tornillo o de desarmador plano, están lisos y en vez de estar roscados tienen simplemente es como un punzón con un orificio y en ese orificio encajan ahora sí estos dos tornillitos que están por la parte de atrás y eso es lo que sujeta la rana al cuerpo del cepillo. Entonces, al aflojar estos dos tornillos, la rana se puede ajustar ya fácilmente con el tercer tornillo que está ahí abajo, que ese pues permanece igual que en los de la línea Bailey. Entonces, si alguna vez se llegan a encontrar un cepillo de la línea Bedrock, no van a encontrar ya en el uso una diferencia así abismal. Tal vez sí tenga, si están súper ajustados, afinados, tal vez sí tenga menos vibración o algo por el estilo, pero en funcionalidad, tanto la línea Bailey como la línea Bedrock pueden ser excelentes cepillos. No hay mucho que pedirle a ninguna de las dos líneas y la línea Bailey pues cumple bastante bien. Además de que los Bedrock, si los encuentran con alguien digamos que sabe lo que está vendiendo, va a ser tal vez hasta 2 veces más caro el precio del cepillo. Si lo encuentran en algún mercado que ya esté ahí arrumbado o que la persona simplemente está sacando herramientas que no tenga mucha idea sobre la herramienta que está vendiendo, pueden que se los den en un buen precio. Así he encontrado yo algunos de los cepillos. Tengo 3 de la línea Bedrock, al menos este que lo he estado queriendo completar, pero me falta la rana y pues ya sería conseguirle, perdón, conseguirle la cuchilla contra cuchilla y cuña, que eso pues no es tan difícil, pero como la rana es la que necesito por el tipo de ensamble que tiene, pues es más difícil de conseguir. Pero pues ahí lo he estado completando de aparte. Entonces tengo este número 7 de la línea Bedrock que tiene los dos ajustes en la parte de atrás. Este que fue de las primeras versiones de los Bedrock. Y también tengo este pequeñín de acá, que es un número 4, también de la línea Bedrock. Y una cosa con la que igual la pueden identificar fácil, si se encuentran con los que tienen el mismo moldeado en los costados, es que la numeración, en vez de ser únicamente el número 4, por ejemplo, este es un número 604. Se les añadió un 6 y un 0 antes de la numeración normal que se hacía. Por ejemplo, este número 7 pues sería un número 607. Entonces, como les decía, si tienen la fortuna de encontrarse un Stanley Bedrock a buen precio, pues agárrenlo. Y si tienen que escoger entre un Stanley de la línea Bailey a uno Bedrock y el Bedrock está bastante más caro, quédense con el de la línea Bailey. O sea, como les digo, va a cumplir perfectamente bien. Ahora bien, yo creo que de las líneas alternativas de Stanley, la más conocida sería la línea de Stanley Handyman. Esta línea es básicamente una línea económica. Recortaron varias cosas de producción, de gastos de producción. Se supone que estos salieron como después de lo que fue de la Segunda Guerra Mundial. Se cuenta, digamos, entre comillas, como leyenda urbana o lo que se cuenta de por qué surgió esta línea. Como muchos necesitaban reconstruir sus casas o muchos jóvenes regresaban y ya querían construir sus casas, pues buscaban herramientas accesibles. Entonces Stanley sacó, como en este tiempo sí se utilizaban pues básicamente los cepillos para hacer ajustes en la casa cuando estabas en la construcción. Cada casa era bastante fácil que tuviera un cepillo, al menos en ese tiempo, de las líneas económicas y de otras marcas que fueron saliendo. Entonces la línea Handyman tiene, se puede decir, a primera vista,
si lo ves completo, este está un poquito desarmado, agarra algunas piezas para repuestos, pero a primeras líneas pues tiene todos los componentes de un Bailey normal. Únicamente la cuña, por ejemplo, no tiene esta laminita en la parte de atrás que ayuda a hacer pues el ajuste, el movimiento de la palanca más fácil. Únicamente viene así. Tiene menos superficie de contacto y además no está bien maquilado o no se le removió la pintura después de darle el acabado del color. Entonces tiene menos superficie de contacto tanto en las partes de acá con el contacto con el cuerpo del cepillo como con la rana a la cuchilla. O sea, tiene menos superficie de contacto, eso significa más vibraciones y pues no sé si luego cuando han estado cepillando se hacen como que unos canalitos. Es porque la cuchilla está como golpeteando o vibrando y eso puede ser por este tipo de cuestiones, que no haya una buena superficie de contacto tanto de la rana con el cuerpo y como de la cuchilla contra cuchilla con la rana. Y por ejemplo aquí los tornillos también, en vez de tener las arandelas y aparte del tornillo, únicamente es un tornillo con una cabeza más ancha. Y aquí, bueno, al menos la palanca de ajuste de profundidad sí la tiene de una pieza completa. Hay algunos otros juegos que no, pero aquí, por ejemplo, ya podemos ver otra de las partes en las que se recortaron costos, que es en la palanca del ajuste lateral. Normalmente o en la línea Bailey y Bedrock la palanca está compuesta por 3 piezas y es de un pedazo de metal pues bastante grueso para lo que se requiere hacer. Es la palanca como tal, tiene esta parte incrustada que es para facilitar el movimiento y una ruedita extra que es pues la que encaja en este canal de la cuchilla para hacer el ajuste lateral. Como todo está remachado, pues funciona bastante bien y es bastante sólido. En este otro caso, esta laminita que trae es bastante más delgada, es una sola pieza, únicamente está doblada acá para levantar aquí esa parte para que encaje en la cuchilla y la parte de atrás pues igual únicamente está doblada. Y pues para poder hacer esos dobleces se utilizaba una lámina bastante más delgada que las palancas de ajuste lateral. Entonces ahí es otra parte en las que se recortó presupuesto. Y además también, por ejemplo, bueno, desde en la que fue producción de guerra de las líneas de Bailey normales y las de Bedrock también, se cambió las agarraderas de palo rosa a brasileño por maderas duras, ya sea maple o haya, entintadas para parecer palo rosa. Entonces fue otra cosa en las que se recortaron el presupuesto de producción. Entonces se podrían ajustar los Stanley Handyman para trabajar bien, pero es bastante más trabajo. Entonces, si los encuentran, perdón, no diría tal cual como que los descarten. Tal vez si son como coleccionistas, pues los pueden convenir. Normalmente no deberían de encontrarlos a precios tan elevados. Pero si están buscando un cepillo con buenas características para usar en trabajo, pues mejor espérense a encontrar uno de la línea Bailey. Y hay otras 2 líneas que yo conozco de Stanley. Unas son la Stanley Defiance se escribe, y otra Stanley Square. Stanley Square no sé cuántos números de cepillos sacaron. Sé que es relativamente común perdón, encontrar en esos Stanley Square los cepillos que equivaldrían a los del tamaño 5 1/4. Pero de esa línea de Stanley no sé si tengan más numeración.
Y esos en la cuña tienen 4 cuadraditos. Y creo que también en la agarradera tiene una estampa con con ese logo. Y los Defiance serían muy similares a los Stanley Handyman. Entonces tienen un poquito, creo que mejor construcción que los Handyman. Pero igual yo recomendaría esperar a encontrar cepillos de la línea Bailey. Aunque creo que los de Square podrían ser una buena opción, al menos para llenar, digamos, el espacio del 5 1/4. Ahora, pasando a los Stanley de producción mexicana, aquí tengo un ejemplo, es un número 5. El cuerpo del cepillo, digamos, la construcción es un poco más tosca, es más pesado que un Stanley número 5 normal. Se alcanza, yo creo que hasta a notar bastante en el grosor del molde, por así decirlo. Y bueno, ya depende si tú sientes que el peso del cepillo te ayuda a trabajar más fácil. Pero si lo vas a estar utilizando por un buen rato, pues es mejor tener un cepillo, creo yo, un poquito más ligero para no cansarte tan rápido. Estos, dentro de lo que cabe de la construcción del cepillo, creo que se pueden ajustar bastante bien. Únicamente tienen o se podrían encontrar, perdón, al igual que en la línea Handyman, la palanca de ajuste lateral, pues es de nuevamente de este tipo de construcción, que es de una sola lámina delgadita, doblada para dar la funcionalidad. Y en este caso, yo le cambié la palanquita del ajuste de profundidad por una que sea de una sola pieza completa, pero es normal encontrarlos de esta forma, que son igual nuevamente dos laminitas más delgadas, dobladas para hacer la forma de la palanquita de ajuste de profundidad. Pero, por ejemplo, a diferencia de la línea Handyman, la rana está mejor trabajada, tenemos más superficie de contacto, tanto con la cuchilla como con la cama del cepillo. En esa parte pues está mejor. Y en este caso sí tenemos el ajuste para la rana. En el caso de la línea Handyman no tenemos ese tornillo de ajuste. Y si se trabaja bien, si se ajusta bien, pues puede ser igual un excelente cepillo. La cuña igual sí tiene esta laminita para facilitar el ajuste. En este caso está un poco suelta, necesito ajustar. Pero si lo encuentran en buenas condiciones, puede ser buena opción. Como siempre, casi todos los cepillos antiguos o de producción un poco más moderna, casi todos de línea como de que no sean de gama alta, van a requerir sus ajustes, a rectificar la suela del cuerpo del cepillo, pues obviamente afilar, checar que esta parte de la rana esté igual rectificada, que para que la cuchilla esté haciendo contacto completo y no haya nuevamente vibraciones en esas partes. Entonces, los fabricados en México pueden ser buena opción, y como en este caso, si pueden tal vez de algún otro cepillo antiguo que tengan por ahí, cambiarle esta pieza para una que sea más duradera, pues también puede ser algunas mejoras que ya ustedes pueden irles haciendo. Ahora, regresando y dejando de lado los cepillos Stanley, podremos encontrar otras marcas. Principalmente aquí tengo dos ejemplos, que serían los Miller's Falls. Y bueno, de Miller's Falls también tengo esta chanclita de acá, que esta es básicamente un número 220 de Stanley, nada más que en versión de Miller's Falls, que es un número 75. Funciona bastante bien, y igual los cepillos Miller's Falls de las líneas de pues tipo Bailey, que van del 3 al 8, pues son muy buenos cepillos.
Estos, en lugar de enumerarlos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el 8, ellos utilizaban otra numeración que es por el largo del cepillo. Por ejemplo, este número 4, que sería en la línea de Stanley, es un número 9, pues tiene 9 pulgadas de largo. Entonces, Miller's Falls sí, son buena opción. Estos tienen una innovación en su cuña, que es una cuña que está dividida. Y se supone que estos dos puntos que tiene acá, al momento de ajustarla, tanto aprietan en la parte de abajo como cualquier cuña lo haría, y también aprietan la cuchilla en esta otra parte un poquito más arriba para mantenerla completamente pegada a la rana. Entonces se supone que evita eso también, un poco de vibración al momento de estar trabajando, y pues es la innovación con la que ellos salieron. Fuera de lo demás, pues todo es básicamente la misma construcción de un cepillo Stanley tipo Bailey. Y Miller's Falls le fabricó también a otras compañías. Por ejemplo, aquí tengo un cepillo que ya estaba bastante oxidado, no lo pude rescatar, pero hay varias para otras compañías a las que Miller's Falls les fabricó cepillos. Entonces, básicamente se pueden encontrar cepillos con otros nombres, pero que son de fabricación de Miller's Falls. Muy fácil para identificarlos es con la palanca del ajuste lateral. Aquí la placa o la laminita es básicamente del mismo grosor que los Stanley Bailey. Y aquí, en lugar de remacharle acá arriba la otra pieza, aquí hicieron un doblez, pero sí está remachada acá la ruedita, igual en este caso. Entonces, para identificarlos, es una sola pieza que está doblada en la parte de atrás, de un solo lado. Como ven ahí, es un solo lado, pero que sí tiene la ruedita remachada en la parte de adentro. Y bueno, algo en lo que ellos sí reducieron costos es que la pieza para el ajuste de profundidad son dos piezas, pero creo que están bastante bien y cumplen con su trabajo. Otras cosas en las que se puede identificar, las agarraderas son un poco más rectas. Esto se puede encontrar tanto en los Miller's Falls como tal, como en los otros que están bajo otros nombres. En estos sí me parece que los Stanley son un poco más cómodos al momento de estar trabajando. Son un poco más ergonómicos la agarradera que los de fabricación por Miller's Falls. Entonces es una cosa que se podría poner a consideración, pero dentro de la funcionalidad creo que trabajan muy bien. Bueno, y otra diferencia también es que sí son un poquito más pesados. El grosor de la placa es un poquito, bueno, del cuerpo del cepillo es un poquito más gruesa que los Stanley Bailey y los Bedrock también. Entonces pueden ser un poquito más cansados de utilizarlas al estar trabajando. Otra línea de cepillos que de hecho fue comprada por Stanley más adelante son los de la línea de la marca Unión. A ver si se alcanza. Ahí está. De la marca Unión. Este pues es un cepillo de transición. Pero para mostrarles más o menos cómo lo pueden identificar. Al igual que es muy fácil identificar un Miller's Falls por la palanca del ajuste lateral, lo mismo sucede con los de la marca Unión. En este caso, nuevamente únicamente son dos piezas, la ruedita remachada en la parte de abajo y la palanca, en vez de estar doblada, bueno, así doblada hacia un costado, esta está torcida. Entonces esa es otra forma muy fácil de identificar cepillos de la marca Unión, que como les digo, más adelante fueron comprados por Stanley y siguieron fabricándose cepillos Unión, pero en las fábricas de Stanley, y siguen teniendo sus mismas características. Únicamente pues la fabricación era de Stanley, pero se siguen vendiendo como Unión. Hay otras marcas, por ejemplo,
Masters, que también luego fueron comprados por Stanley. Entonces son básicamente Stanleys con otros nombres. Y ahorita se me olvida. Ah, la marca Record. También es otra marca que pueden encontrar por ahí de repente. Son buenos cepillos también. Pero bueno, esas serían algunas características de los cepillos dentro de las líneas que tenía Stanley, de otras marcas, y pues cuáles serían buenas opciones a comprar. De por sí, es muy común encontrarse la línea Bailey, porque fueron de los que más se fabricaron, o sea, se hicieron montones. Entonces, lo más común es que te encuentres cepillos Stanley de la línea Bailey, pero igual es normal encontrarse cepillos Miller-Pfalz o de otras marcas que posiblemente fueron fabricados o por Miller-Pfalz o por Stanley. Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta y vean qué características, digamos, son un poco más de fabricación un poco más barata, por así decirlo, y qué otras especificaciones son elementos característicos de una mejor fabricación. Y pues una mejor fabricación les va a dar un mejor resultado al momento de estar trabajando. Esto sería todo por el momento. Los veo en el siguiente video.